Buenas noches, comunidad noctámbula. En el relato de esta noche hablaremos de una práctica esotérica, mística, oscura, en la cual una persona es convertida en un animal. Este relato nos lo comparte una suscriptora de nombre XLN, que desde Chiapas nos platica de un caso de nahualismo que le ocurrió a la hermana de su tatarabuela. Como preámbulo es importante mencionar que en donde ocurrió este relato, el nahualismo no es visto como un don o una virtud, sino como un castigo, una maldición, más parecido a una condena que recae no solamente sobre la persona mística, sino sobre toda su familia. Antes de comenzar con este relato, te invitamos a que si te gusta desvelarte escuchando relatos de terror, misterio o miedo, te suscribas a nuestro canal Relatos Noctámbulos, para que no te pierdas cada semana los nuevos episodios de este podcast de terror. Ahora sí, comunidad noctámbula, comenzamos con este relato, al cual bautizamos con el nombre de La hermana de mi tatarabuela perdió su rostro por ser nahual. Relato de Ixchel N. Cuando era niña, una tarde mis primos y yo estábamos jugando en la casa de mi abuela, en un cuarto donde guardaba puras cosas viejas, cosas que según ella algún día podrían servir o que le traían algún viejo recuerdo. Cuando de repente, sin querer, mi primo Juan, al estar brincando de una silla a otra de las que había arrumbadas, le pegó a un mueble de madera. Yo grité bien fuerte porque vi como una caja de cartón que estaba arriba de ese ropero se venía sobre nosotros, aunque mi primo quiso agarrarla para que la caja no se cayera. Por el peso y por lo gastada que estaba la caja, se terminó rompiendo. En el suelo cayeron varias cosas que había dentro de la caja, un par de zapatos, ropa llena de polvo, pero lo más extraño era un pedazo de piel que parecía de becerro. Cuando mi primo lo levantó, se dio cuenta que era una especie de saco o bolsa, y al voltearlo para ver qué era lo que tenía adentro, varias fotografías salieron disparadas al suelo. Eran fotografías muy antiguas, algunas tan viejas que hasta se estaban borrando. Fue tanto el alboroto que teníamos mi primo Juan y yo que mi mamá entró al cuarto para ver lo que estábamos haciendo. Mi primo pensó que lo iban a regañar y se puso a levantar las fotos lo más rápido que pudo. Pero mi mamá, cuando vio todas esas fotos antiguas, no dudó en enseñárselas a mi abuela Dulce para ver si sabía quién eran las personas que aparecían en estas fotografías. Mi abuela en aquellos años ya era una mujer muy grande. Ya le costaba trabajo hacer varias cosas, sobre todo caminar. Recuerdo que siempre se la pasaba sentada en una silla que tenía en una mesa cerca de la cocina. Cuando mi mamá le enseñó las fotografías que habíamos encontrado, su rostro se iluminó de una combinación entre felicidad y nostalgia, y nos empezó a contar varias historias de esas fotos. Había muchas de cuando era niña. Casi todas las fotografías le traían un buen recuerdo, pero cuando vio una en especial, la aventó al suelo y nos empezó a gritar que la rompiéramos o que la quemáramos, pero que por nada del mundo la quería en su casa. Mi primo Juan fue el que la levantó y se la dio a mi mamá, pero antes de dársela, como una maldad, me la enseñó para asustarme. Recuerdo que en la fotografía aparecían dos mujeres jóvenes, una al lado de la otra, sentadas en unas sillas de madera. Lo que nos contó mi abuela esa tarde a todos nos hizo tener pesadillas aquella noche. Una de las jóvenes de la fotografía era su abuela Cuca, o sea, mi tatarabuela, que en la foto aparecía con un vestido blanco, muy bien peinada, como si estuviera arreglada para una fiesta o una ocasión especial. Pero la otra joven llevaba puesto un atuendo muy peculiar, extraño, que al verlo daba mucho miedo. Para empezar, no se le podía ver el rostro porque lo tenía cubierto con una especie de máscara o saco que le cubría toda la cabeza. También sus manos y pies estaban metidos en unos sacos que parecían hechos de piel de vaca o de cabra. Pero eso no era lo más aterrador de aquella fotografía. Si prestabas atención, se podían ver varios detalles que la hacían ver más escalofriante. La joven que tenía cubierta la cara, también tenía en el cuello una especie de mecate amarrado, como si se tratara de un animal.
ya que al seguir el cordón el otro extremo parecía estar amarrado a la pared. Otra cosa que nos dimos cuenta es que aquella máscara ni siquiera tenía un orificio para respirar, ni para ver, como si no se tratara de una máscara en sí, sino fuera una especie de costal en donde encierras algo que no quieres que nadie vea o que no quieres que salga lo que hay en su interior. Mi mamá también le enseñó esa foto a mis tías y fueron ellas las que se dieron cuenta que debajo del saco que cubría su cabeza se podía ver su cuello lleno de collares, sobre todo de rosarios católicos, como si quisieran contener la maldad que había debajo de aquel disfraz. Mi mamá le preguntó a mi abuela Dulce si sabía por qué habían vestido así a la joven que estaba sentada al lado de la abuela Cuca. Mi abuela Dulce se puso muy seria y con una voz muy bajita, como si quisiera que nadie escuchara, nos contó una historia aterradora que nos dejó a todos prestándole atención, en silencio alrededor de la mesa. Era una historia de cuando murió su bisabuelo, el señor Severino. Su mamá la llevó a casa de su abuela Cuca al funeral. Al entrar en la casa había muy pocas personas, ya que decían que don Severino tenía el carácter muy feo, violento, y con la edad se había vuelto peor, dejándolo morir casi en soledad. Cuando entraron a donde estaban rezando, en una de las sillas más cercanas a la caja de madera, donde estaba el cuerpo de su bisabuelo Severino, estaba sentada la mujer de la foto, que ya era una persona muy grande. Lo único que era igual era que se veía igual que en la foto, toda cubierta del rostro y amarrada del cuello. Mi abuela Dulce recuerda que cuando le preguntó a su mamá quién era aquella mujer, ella le jaló el brazo como regañándola y callándola al mismo tiempo. Le dijo con un tono de voz de esos que te ponen la piel de gallina: por nada del mundo te atrevas a acercarte a esa persona, te puede robar el alma, ya que es un nahual. Mi abuela recuerda que esa persona estaba sentada en una silla sola en la sala, al lado del cuerpo sin vida del señor Severino, y ahí duró todo el día y la noche, casi sin moverse. Lo único que hacía, y eso por momentos, era tomar un poco de agua, y para hacerlo se tenía que voltear hacia la pared y levantarse el costal o máscara que cubría su cara. Dice mi abuela Dulce que por respeto al nahual, cuando tomaba agua, todos agachaban la vista por miedo a ver lo que había debajo de aquel saco. Pero mi abuela Dulce nos contó que ella sí lo vio. Sus labios no tenían el color rojizo como lo tenemos la mayoría de las personas, sino eran pálidos y esqueléticos, y su piel parecía tan delgada que los dientes se le marcaban por encima de la piel. Mi abuela Dulce, al ver cómo era el nahual, tuvo mucho miedo y mejor salió del cuarto corriendo, de donde se velaba a su abuelo Severino. Cuando mi abuela Dulce creció, su mamá, o sea mi bisabuela, le contó la historia de quién era ese nahual y cómo se había convertido. Una historia muy nostálgica, triste y aterradora. Todo comenzó cuando su abuela Cuca era muy pequeña. Sus papás habían tenido otra hija. Esa niña desde muy pequeña había desarrollado el don de tener una hermosa voz. Siempre se la pasaba cantando. Dicen que su canto era tan bonito y fuerte que en cualquier lugar de la casa se le podía escuchar su voz. El problema no era que cantara, sino que desde muy pequeña empezó a endulzar el oído de muchos jóvenes, mucho mayores que ella, algunos ya unos hombres. Dicen que muchos de ellos se paraban afuera de la ventana de su cuarto para escucharla cantar, y algunos hasta se atrevían a aventarle regalos, flores, cartas por su ventana para enamorarla. Pero cuando su papá, don Severino, se dio cuenta de eso, se empezó a enfermar de celos, hasta casi volverse loco. Lo primero que hizo fue tapar las ventanas del cuarto de su hija con tablones gruesos para que nadie la escuchara cantar desde la calle. Pero al ver que eso no impedía que los jóvenes fueran a buscar a su hija, con el tiempo también le prohibió cantar, a menos que él se lo pidiera.
Los celos de don Severino llegaron a tal grado que cada que la escuchaba cantar, sin su permiso, con el fuete de su caballo la golpeaba hasta que sus brazos se cansaban. Don Severino se excusaba diciendo que lo hacía para cuidar a su hija, por miedo a que un mal hombre la escuchara y se la robara, algo que era muy común en aquellos años. Pero como era de esperarse, un día llegó un hombre que se atrevería a hacer cualquier cosa con tal de estar con ella. Una noche, mientras todos dormían, la hermana de la abuela Cuca quiso escaparse de la casa con este hombre. Dicen que la mañana siguiente la encontraron desnuda, tirada en el jardín, toda golpeada, aún con rastros de sangre en su entrepierna. No recordaba nada de lo que había pasado, o tal vez sí lo recordaba, pero o ella no quiso decir nada, o nadie quiso escucharla. Y aunque su mamá y su hermana, la abuela Cuca, quisieron ocultarla de su papá, don Severino, fue imposible. Don Severino, al verla, en vez de ayudarla, terminó golpeándola más por haberlo desobedecido. Algo que nadie sabe, pero que todos en el pueblo decían, es que aquella joven no solamente fue golpeada y abusada, sino que meses más tarde perdió a una pequeña criatura, a un hijo. Dicen que después de ese día la hermana de la abuela Cuca dejó de ser ella. Su mirada parecía perdida. Hablaba sola por las noches entre sollozos y gritos de dolor. Y no solo eso, empezó a dejarse morir. Comía y dormía cada vez menos, al punto de que su salud física se mermó tanto que llegó a ser una mujer esquelética. En aquel entonces en el pueblo no había hospitales ni psiquiátricos. Ni siquiera se hablaba de una enfermedad como depresión, como hoy en día. Mucho menos había psicólogos ni psiquiatras en el pueblo que la pudieran ayudar. Por lo que de don Severino, su papá, acudió con el curandero del pueblo, que era su compadre. Aquel señor, al entrar en el cuarto oscuro donde vivía la hija de don Severino y ver a la muchacha tumbada en la cama, toda sucia, esquelética, ojerosa, con moretones en todo el cuerpo y tirando de golpes y gritos para que la dejaran sola, le dijo a don Severino que tuviera cuidado, que su hija no estaba enferma, sino más bien se estaba convirtiendo en un nahual. El curandero, su compadre, lo convenció diciéndole que por eso tenía aquella voz. Le explicó que todos los nahuales tienen un animal protector, que es el que los dota de un don natural. En el caso de su hija, su animal protector podría ser el cenzontle, y con el paso de los años, ella aprendería a convertirse en este hermoso pájaro de tonos grisáceos hasta que pudiera escapar para seguir enamorando más hombres, haciéndolos caer en desgracia, porque él veía en sus emociones, en sus sentimientos y sobre todo en sus ojos mucho odio y muchas ganas de venganza. Don Severino, preocupado por su hija, le preguntó a su compadre, el curandero, qué podían hacer para ayudarla. Aquel señor lo que le dijo fue una de las cosas más aterradoras que se le pueden hacer a una persona. Le dijo que tenía que cubrirle el rostro con una especie de máscara de cuero para que no pudiera cantar, ni ver a las personas para que no pudiera hacerles daño. También tenía que cubrir todas sus manos y pies con partes de la misma piel para que su espíritu nahual no despertara, ya que decía que con la luz de la luna podía alimentarse de esa energía. Y también le dijo que lo mejor era tenerla amarrada para evitar que se escapara y le provocara algún mal a alguna otra persona del pueblo. Solo de esa forma podría mantener su forma humana y evitaría su naturaleza nahual. Dicen que don Severino, al enterarse que su hija era una nahuala, sintió una gran decepción de ella y le pidió a su esposa y a su otra hija, a la abuela Cuca, que ni siquiera se atrevieran a pronunciar el nombre de su hija. Con el paso de los años, como era obvio, no solo su nombre se fue olvidando, también su rostro, su personalidad,
y hasta su bella voz. Sobre aquella jovencita que cantaba en las noches se fue tejiendo un halo de misterio, de miedo. La gente al verla se empezó a alejar de ella porque decían que traía mala suerte y la empezaron a conocer como la Nahuala. Nadie se le quería acercar, ni siquiera su mamá, ni su hermana, la abuela Cuca. Y aunque los primeros meses lloraron mucho, al final sus creencias espirituales y el miedo terminaron por aceptar el castigo que tenía su hija por ser una nahuala. Regresando al día que mi primo sin querer encontró las fotografías, mi mamá y mis tías, que también escucharon la historia, en vez de romper la fotografía de mi tatarabuela Cuca y su hermana Nahual, o quemarla como decía mi abuela Dulce, lo que hicieron fue rezarle un Padre Nuestro a aquella mujer y prenderle una veladora con su foto a un lado. Sé que muy pocos me creerán lo que pasó esa noche, pero en medio de la oscuridad, cuando todas las luces estaban apagadas, se empezó a escuchar el canto de un pajarito que retumbaba en el silencio. Mi mamá dice que era el canto de un cenzontle. Aquí termina el relato que nos compartió Ixelene, un relato que nos hizo replantearnos una teoría acerca de la magia y el nahualismo. ¿Será que las personas con este don no es que hayan nacido con el poder de transformarse, sino que nosotros con nuestras creencias les hemos dotado de la fuerza espiritual para convertirse en seres mágicos, algunos con mucha suerte y algunos otros con una condena que hasta el último día de sus vidas cargaron con ella? Si te gustó el relato, no olvides regalarnos tu pulgar arriba, suscribirte a tu canal Relatos Noctámbulos. Gracias a todas las personas que se están suscribiendo y apoyando este proyecto de relatos de terror, misterio y miedo. Que tengas una excelente noche. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Relatos Noctámbulos.